Acompáñame a preparar esta deliciosa receta que es mercimek çorbası, sopa o crema de lentejas en español. Acompáñame a prepararla, de verdad que es súper fácil y súper rica. Y es un plato muy típico aquí en Turquía. Tengo un poquito de aceite y lo que vamos a hacer es que vamos a agregar una cebolla perla picada en cuadritos bien pequeñita. Yo les recomiendo cebolla perla. Aquí en Turquía sí hay cebolla colorada, pero cebolla morada, cebolla colorada, no sé cómo le conozcan en sus países, pero considero que es muy fuerte, entonces como que no, prefiero no hacerlo con cebolla perla. Aquí se ve un poquito oscuro quizá para ustedes, pero lo que tiene es que aquí en Turquía no hay achote, no sé si en sus países haya. Por ejemplo, en Ecuador sí hay. Yo soy ecuatoriana. En Ecuador sí hay achote. Entonces, allá sí encuentran ustedes, sí le pueden poner color. Pero aquí como no hay, yo me hice un achote improvisado. Que fue con un poquito de páprica. Y le puse aceite. Y ahí lo dejé. Entonces ahí ya les voy a mostrar, miren. He logrado un poquito el color rojo del achote. Nada más. Porque la páprica lo que hace es darle color. De ahí normalmente lo preparan con aceite, pero ya les voy a ir dando a continuación los ingredientes para que ustedes vean cómo va a darle color. Es que ya ustedes ya ven que ya va ablandando un poquito la cebolla. Le vamos a poner una cucharadita de harina. Esto es solamente para darle un poquito de espesor. El nombre de esta sopa en turco es mercimek çorbası, que en español sería sopa de lentejas, pero normalmente nosotros al verla diríamos una crema de lentejas, ¿no? Entonces, bueno, ya tiene, ustedes le revuelven un poquito y una vez que ya está bastante compacta, le vamos a agregar una cucharadita de pasta de tomate. Aquí en Turquía se llama tomate salçası, pero es pasta de tomate normal como la pasta de tomate que encuentran en América. Le ponemos aquí, ok. Quien no golpea la cuchara en la olla no es cocinera. Ok, le vamos a dar así. Le vamos a revolver hasta que se disuelva bien. Y una vez se dan cuenta que la pasta le da color, entonces permítanme. Okay. Entonces ya una vez que esto ya está bien revuelto, ustedes le revolvieron bien, vamos a agregarle la lenteja. Miren, esta es la lenteja naranja, es una lenteja muy chiquita, esa anaranjadita, el color. Yo ya previamente la lavé. Les estoy explicando cómo yo la preparo, como la aprendí a hacer aquí, que me enseñó mi querido y amado esposo. Le revuelven ustedes, le bajan un poquito la hornilla. Revuelven y también van a agregarle una zanahoria picada en cuadritos. Ok, miren, yo ya agregué mi zanahoria picada en cuadritos. Van a revolver un poquito. Aquí todavía no hemos agregado, ni sal ni nada. Entonces esperamos que se caliente el agua. Yo he utilizado aproximadamente una tacita de lentejas de esta medida, una tacita pequeña de esta medida. Y le vamos a agregar agua caliente. Caliente. Ok. Vamos a esperar que caliente un poquito el agua. Mientras tanto revolvemos aquí para que se compacten todos los sabores, el olor, todo. Esto huele riquísimo y de verdad que esta sopa es muy popular aquí en Turquía, en los restaurantes, en todos los lugares. Es amada por los turcos y la comen con pan. La acompañan con pan. Entonces,
Ok, yo ya tengo mi agua caliente, entonces yo voy a agregarle más o menos alrededor de un litro. Cantidades no le voy a decir, ¿no? Ahí ustedes más o menos van viendo que le cubra y lo dejan cocinar. Vamos a tapar nuestra olla. Revolvemos un poquito. Dejamos que hierva. Y tapamos. Ahí vamos a dejar entonces que se cocine. Alrededor de unos 15 minutos puede ser. Entonces ya cuando ustedes ven que ya está ablandando, pues pasamos a mixear para que se forme la crema. ¿Ok? Entonces vuelvo con ustedes cuando ya esto ya está para mixear. Ok, miren. Y aquí vamos viendo nosotros que la lenteja, miren, ya está blandita. Entonces vamos a mixear aquí en la misma olla que está en el fuego, ¿no? No la vamos a sacar. Vamos a mixear, disculpen despacio, que ya tengo nada. Miren, yo ya mixé, terminé de mixear. Ahí ustedes, si desean un poquito menos espesa, le tiran un poquito más de agua. Y una vez que está así ya bien molidito, que queda bien cremosita, le vamos a agregarle sal. Yo más o menos para una taza de esta lenteja estoy utilizando 2 zanahorias. Aunque les digo que realmente el sabor de la zanahoria ni se percibe, se pierde totalmente. Y vamos a agregar comino, que es el famoso kimyon en turco. Kimyon. Realmente yo en Ecuador no sé, perdónenme la ignorancia, no sé si exista esta, no he visto. No me acuerdo haber visto esta lenteja, pero solamente hay la cafecita. Me imagino que debe de haber, no lo sé realmente. Pero de verdad que esta sopita es súper fácil de preparar. Súper fácil de preparar. Entonces, bueno, eso ha sido todo. Ustedes ya la dejan que hierva un poquito más, como para que espese un poquito más, si es que si lo desean, pues. Yo vuelvo con ustedes para mostrarles ya cuando la sirva, ¿ok? Bueno, miren, así ha quedado nuestra deliciosa sopa. Como yo les dije, se acompaña con pan. Lo que tiene aquí en la parte de arriba es ya les voy a mostrar, miren, es esto, es pulviver, es una pimienta, es como un ají picante, es un ají en polvo, que lo mezclan, lo diluyen en la mantequilla caliente y lo mezclan con esto para que quede ese aceitito un poquito picante. Pero yo pienso que en América, en los países latinos, hay achote. Tranquilamente ustedes le pueden poner unas gotitas así en la parte de arriba y suficiente. A mí me encanta acompañar esto con canguil, maíz canguil popcorn. Ya como ustedes los conozcan en sus países, riquísimo, me encanta, pero a mí personalmente, pero normalmente aquí lo comen así. Entonces, amigos, espero que les haya gustado el video, que se animen a hacer esta sopa, de verdad es súper rica. Como les digo, me imagino que debe de haber esta lenteja en los países latinos, tiene que haber, de ley. Yo solamente conocía la lenteja cafecita normal, pero este es otro tipo de lenteja muy rica. Y bueno, pues les voy a dejar en la descripción los ingredientes que he utilizado. Y si les gusta y desean que yo les siga compartiendo más recetas que he aprendido aquí en Turquía, pues me lo dejan en los comentarios y encantada yo les voy a ir haciendo. Eso ha sido todo, no me alargo más. Espero que les guste esta receta, que se animen a hacerla y me la dejan en los comentarios a ver qué tal les pareció. Nos vemos entonces en un próximo video. Chaito.